Invitado especial, Tomás del Camino. Aló, espero que me estén escuchando y que me estén viendo. Mi nombre es Tomás de Camino y vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, pero vamos a hablar de una manera en que por lo general se habla como algo, como si fuera algo extraño, como si fuera algo ajeno, y vamos a tratar, o voy a tratar de hablarlo de una manera un poco más cercana, ¿verdad? Lo importante inteligencia artificial, yo aplico la inteligencia artificial. No existe un paquete mágico de inteligencia artificial que va a solucionar exactamente lo que yo quiero. Si lo existiera, competitivamente ustedes no tendrían ningún beneficio, porque eso quiere decir que cualquiera lo puede comprar. Entonces la inteligencia artificial es algo que hay que construir, que hay que desarrollar. Y voy a empezar con algunas nociones explicando exactamente qué es inteligencia artificial. Voy a demostrar incluso un ejemplo muy sencillo. Y al final una forma en cómo detectar qué elementos de mi empresa, de mi organización, pueden incluir procesos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿qué es Machine Learning? Una cosa importante, hay varios conceptos, ¿verdad? Inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, y ahora voy a explicar un poquito cada uno de ellos, ¿verdad? Machine Learning es básicamente un proceso de aprendizaje que es similar al de nosotros, pero que en este caso lo absorbe la computadora. Ven ustedes estos dos puntos de aquí. Si yo los avanzo, ¿verdad? Si continúo avanzando, y ustedes ven esta tendencia de aquí, probablemente, si yo les pongo a escoger cualquiera de estas tres, ustedes inmediatamente pensarían en la opción B. ¿Por qué? Porque están viendo lo que está sucediendo, lo seguimos con nuestra mirada y nos damos cuenta, bueno, ese es el próximo paso más sensato, ¿verdad?, en esta trayectoria. Sería raro que de repente cambie el patrón para allá o para acá. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer, pero ahora lo tiene que aprender una computadora. Y ese proceso de ver hacia dónde va puede incluir una infinidad de contenido, ¿verdad? En una cosa como si fuera películas. Quiere decir que si yo tengo una trayectoria de ver películas y series en en Netflix, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso que yo voy a hacer? Y basado en eso hacer una recomendación, detectar cuál es el siguiente paso. Ven que ese siguiente paso no es tan lineal, ¿verdad? No es tan fácil de detectar. Para nosotros humanos sería muy difícil exactamente entender cuál sería, pero una computadora que puede procesar una gran cantidad de datos, puede compararlo, además, patrones similares a personas como yo, que hayan visto películas que sean recomendables para mí, los puede detectar muy rápidamente. Entonces Netflix utiliza eso como un sistema de recomendaciones, ¿verdad? Ustedes saben que ven Netflix y de repente les pone, y si ustedes tienen varios usuarios en Netflix, se darán cuenta que las recomendaciones son muy diferentes a las de ustedes. Y eso es porque es la trayectoria en la que estamos viendo películas. A veces le damos thumbs up a algunos, o películas que vemos parcialmente, o películas que vemos completa. Pero no solo eso, ¿verdad? Netflix utiliza toda esta información de nuestro proceso de ver películas, el tiempo que las vemos, el tipo de ¿cómo se llama? De película que vemos, si es de horror, si es comedia, etcétera, y lo ha utilizado para crear nuevos contenidos. O sea, ellos mismos están creando contenidos que llenen un espacio que sienten que está vacío, ¿verdad? Y eso ha sido extremadamente útil. Entonces la primera etapa era tal vez aprender mucho de qué era lo que veíamos del contenido ya construido, pero lo siguiente era entender qué contenido nos gusta y construirlo a la medida. Entonces no es sorpresa que las series de Netflix en su mayoría son exitosas, porque están hechas para que tengan éxito, están hechas para un grupo de personas que está casi asegurado que las van a ver. Eso sí, tienen que ser buenas producciones. ¿Qué tan fácil es hacerlo? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo bastante rápido y en vivo. Esta es una página que se llama Teachable Machine, que es de Google, y lo que hace es entrenar una red neuronal que se llama TensorFlow. Pero usted va a crear una clase primero. Todo lo que voy a hacer es que es una máquina a tomar notas, ¿verdad?
Y esto lo estoy haciendo aquí en tiempo real, esto no ha sido grabado. Aquí prendo la webcam, ¿verdad? Para que ella a través de la webcam me identifique a mí. Aquí pongo hold record, entonces hago varias posiciones para que aprenda dónde estoy yo. Con eso es suficiente. Ahora hago lo mismo con no Tomás, ¿verdad? Entonces me quito. Creo que con eso aprendió. Y ahora entreno el modelo. Entonces lo que hace es tomar esas imágenes, entender, entre comillas, lo que hace es usar la red neuronal para tratar de extraer características que son a través de redes convolucionales que se llama, que son características que son únicas de esas dos para tratar de segmentar esos dos tipos de imagen, ¿verdad? Y en el entrenamiento entonces, aquí ya está empezando el entrenamiento, utiliza este conjunto de entrenamiento que son fotos mías a través de la webcam y fotos donde yo estoy ausente, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue un sistema de clasificación de Tomás y no Tomás. Aquí se está entrenando, vean, aquí me da el tiempo más o menos que está procesando. Vamos a esperar un rato. Y este proceso es el que normalmente se hace, es decir, una machine learning, yo tengo que tener un conjunto donde que me demuestra los ejemplos típicos de una situación que yo quiero que la computadora aprenda, le doy ese conjunto a la computadora corre un algoritmo y una vez que está corrido, entonces tenemos este proceso. Vean ustedes que de una vez, cuando me ven imagen, a pesar de que me muevo y todo, reconoce que es Tomás. Y si me salgo de imagen, vean que aparece no Tomás, ¿verdad? Y al 100%, te da un porcentaje. Yo podría poner aquí una gran cantidad de categorías de clasificación. Volvamos a la presentación. Vean que es fácil. Claro, vean, volvemos un segundo aquí. Vean que yo ahora puedo, esta red de aquí, yo la puedo exportar, ¿verdad? Yo puedo exportar y esta red la puedo exportar tanto a un JavaScript para incluirlo incluso en una página web, como parte incluso en código de Python y algunos otros inclusive, ¿verdad? Como TensorFlow y como TensorFlow Lite, que son incluso para máquinas, ¿verdad? Para pequeñas máquinas y dispositivos. Y así de sencillo es. Yo creo que no es difícil hacer entrenar una máquina o programar algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día existe una gran cantidad de recursos, ¿verdad? Y si ustedes ven el ejemplo que hice es de entrenar una imagen mía de Tomás, no Tomás. Sin embargo, la lógica detrás de todo eso es que yo los datos los puedo transformar en una imagen, ¿verdad? En vez de estar utilizando tablas de datos, lo que hago es construir imágenes que representan esas tablas de datos y entreno una red convolucional que tiene una gran capacidad de segmentación, separación y de aprendizaje para la máquina y con eso puedo entonces empezar a hacer predicciones. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, detecto patrones, ¿verdad? A veces yo no sé, yo no clasifico tomando Tomás, sino que tengo una serie de imágenes y quiero que el sistema solo me identifique que hay diferencias entre esas imágenes, ¿verdad? Para clasificarlas, ¿verdad? Directamente yo sé qué categorías quiero y entonces los clasifico. Por ejemplo, tengo clientes de una empresa de retail y lo que hago es clasificarlos como buenos clientes para hacerles ciertos tipos de ofertas y malos clientes y agarro un conjunto que yo sé que eran buenos clientes, agarro unos que no fueron muy buenos, los clasifico y después cuando viene otro cliente lo proceso para que me haga entonces me lo clasifique si es potencialmente un buen cliente o mal cliente, ¿verdad? Para detectar tendencias, ¿verdad? Poder hacer proyecciones de cosas que no han sucedido a través de la información que tengo presente y para generar diferentes grupos para diferentes propósitos. Pero al final de cuentas lo que nosotros queremos hacer es predicción. Es tomar información que tenemos, que no nos vamos a poner a entenderla en este momento, sino lo que queremos es que la computadora medio revise a ver qué hay y pueda generar a partir de unos datos que yo después le doy, me pueda generar una predicción, una proyección de algún tipo. Y esto, bueno, el Machine Learning en realidad es un conjunto de algoritmos que pertenece a una rama más grande que se llama inteligencia artificial. Y el Deep Learning es un subconjunto de algoritmos de Machine Learning que tienen que ver con una gran cantidad de datos y procesos de aprendizaje donde se extraen elementos profundos de esa información, ¿verdad? Entonces, como les dije,
En el ejemplo que les mostré, yo hago un entrenamiento, ese entrenamiento me permite después generar una predicción, ¿verdad? Entonces yo después alimento con datos ese sistema de predicciones y me toma o me da un resultado, y hay que tomar una decisión a partir de ahí, ¿verdad? Ahí entra un juicio, y ese juicio probablemente son pequeñas reglas o son pequeñas guías que nosotros como humanos ya utilizamos. Es decir, no dejamos a veces que solo el sistema automático toma la decisión, sino que nosotros lo que hacemos es hacer un juicio sobre ese resultado, ¿verdad? Por eso están los grandes fallos que ha tenido a veces en estos sistemas, que se ha dejado que la computadora decida sola, y lo que hace es clasificar de forma prejuiciada por la información que está teniendo o cómo se alimentó la información. Y eso nos permite entonces tomar una decisión, ¿verdad? Tomamos una decisión a partir de eso. Y ese es el truco básicamente de la inteligencia artificial. Entonces yo tomo datos, primero entreno un sistema, después con datos alimento ese sistema me permite, juntándolo con un juicio mío, tomar una decisión para entonces hacer una acción cualquiera que sea esta, una recomendación de una película en Netflix, una recomendación de un producto de compra en Amazon, una probabilidad de que sea un cliente que compre, una probabilidad de que sea alguien que va a robar, etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, se va realimentando el sistema. Eso es una de las cosas importantes de la inteligencia artificial. Es que no es que lo entrené y ya, nos olvidamos, no. Es que a medida que va pasando el tiempo, yo puedo ir reprogramando, ¿verdad? Yo voy reprogramando y lo voy actualizando y lo voy mejorando con la información a medida que voy avanzando. Entonces, con el tiempo, si ustedes vieron el sistema de clasificación de Netflix al principio, probablemente era muy malo, ¿verdad? Hacía recomendaciones no tan acertadas, y a medida que iba pasando el tiempo, que ahora tiene tantos usuarios, que las recomendaciones generalmente son poco acertadas. Algunas de las cosas que no hace bien es que no le permite uno como salirse del dominio de películas que uno normalmente ve, a pesar de que puede interesarle algún otro tipo de dominio, pero eso es otra discusión. ¿Dónde utilizo la inteligencia artificial? Y esa es la pregunta de todo, ¿verdad? Bueno, muy bonito, es un sistema totalmente automático, es un sistema digitalizado, ni siquiera tengo que tener yo los grandes servidores para hacerlo, simplemente puedo contratar servicios de diferentes empresas para poder hacerlo, pero ¿dónde lo incluyo? Yo tengo una organización, ¿cómo incluyo? ¿Dónde exactamente incluyo? Bueno, el punto está en encontrar esos puntos donde hay que tomar una decisión, ¿verdad? Cualquiera que sea ese tipo de decisión. Y esos puntos es donde yo puedo agregar una forma asistiva de inteligencia artificial. Entonces le voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos. Entonces queremos determinar el uso de inteligencia artificial y yo lo que hago es separar en flujos y tareas todo lo que está ocurriendo en recursos humanos, ¿verdad? Entonces tengo más o menos, hago esta esquematización de flujos y tareas. Hay un proceso de reclutamiento, hay una incorporación de la persona ya a la empresa, crecimiento dentro de la empresa, desempeño, ¿verdad? Para ver si está bien, cómo se maneja dentro de la organización, interactúa con otras personas, y la separación de personas también en la empresa. Cada una de esas tiene tareas concretas que hay que hacer, ¿verdad? Que la ejecutan una persona, varias personas, o que pueden ser incluso unos procesos computacionales. Y a partir de cada una de esas tareas hay un conjunto de decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar una de esas, ¿verdad? Yo puedo agarrar una de estas de reclutamiento, y en esas tareas precisamente es donde inserto algo de machine learning, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser escogencia o reclutamiento de personas nuevas en una empresa. Bueno, entonces lo que hago es, tengo una base de datos de las personas que aplicaron, tengo una base de datos del empleado o la empleada ideal que he tenido en la organización, entreno mi sistema basado en eso para que me genere algunas predicciones de cuáles pueden ser potencialmente buenos o buenas candidatas para la empresa. A partir de ahí lo tomo, ¿verdad? No dejo que el sistema tome la decisión solo, sino lo que hago es, entonces, yo tomar esa salida de ese sistema de inteligencia artificial, lo reviso y emito un juicio sobre eso, ¿verdad? Para tomar una decisión, bueno, sí, vamos a escoger, o estas personas son buenos candidatos, buenas candidatas para este puesto que estoy ofreciendo, ¿verdad? Una forma una vez que identifico, digamos, qué tareas puedo yo incluir
inteligencia artificial, yo hago más o menos este canvas, ¿verdad? Que es un canvas como que una vez que escojo ciertas tareas, trato de rellenar aquí para saber más o menos qué requisitos o qué necesito que mi sistema de inteligencia artificial o de aprendizaje mecánico pueda hacer, ¿verdad? Por un lado, qué predicción es la que quiero hacer, qué juicios tengo que emitir sobre esos resultados, qué acciones directas resultan, ¿verdad?, a partir de esa predicción y de esa decisión que se toma, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si es reclutamiento, bueno, sería cómo se contrata entonces a esta persona, qué resultado espero de todo este sistema. Tengo que tener un conjunto de datos de entrenamiento, ¿verdad? ¿Cómo lo obtengo? A veces no los tengo bien documentados, no los tengo bien categorizados, y ese puede ser un proceso complicado. Muchas veces cuando quiero empezar con inteligencia artificial simplemente no tenemos los datos todavía para hacerlo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo, porque se puede ir construyendo y en el paso del tiempo, ojalá más rápido que tarde, se va construyendo la información para poder hacer las tomas de decisiones con inteligencia artificial. Y después, ¿cuáles son los datos de entrada para generar una predicción y cómo se va a ir retroalimentando el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, si ya contraté a alguien y resulta que no resultó, también entonces tengo que asegurarme que entre ahora en el conjunto de entrenamiento también, para que, como un caso de no de éxito o de fracaso en términos de contratar a alguien. Entonces, por ejemplo, tengo la acción concreta que yo quiero es encontrar un empleado ideal, ¿verdad? ¿Qué significa un empleado ideal? Eso hay que definirlo con lujo de detalles, ¿verdad? Que sea una persona y que se pueda medir, ¿verdad? Porque tiene que estar a partir de métricas, no es una cuestión subjetiva, tiene que ser a partir de ciertas métricas, que tenga tales títulos académicos, que haya sacado tanto en una prueba de aptitud, que haya tenido tantos empleos, que haya generado tantos recursos en tales otras empresas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, una lista, por cada persona tengo un conjunto grande de atributos, ¿verdad?, que describen a esa persona, y que yo anticipadamente entonces a partir de esos atributos podría potencialmente definir una persona, un empleado, una empleada ideal para mi organización, ¿verdad? ¿Qué es lo que querría yo en un sistema de predicción? Bueno, que me haga un ranking, ¿verdad? Que yo al final pueda insertar una serie de candidatos y candidatas, y el sistema entonces me hace un ranking, me da de un número del 1 al n, que indica de qué tan apto o apta es para la posición, ¿verdad? Por ejemplo, ese ranking puede ser basado en que sea más productivo o que me interesa más que se adapte a la cultura, porque no necesariamente tiene que ser ahí es donde yo defino mi empleado ideal, ¿verdad? Puede ser que necesito a alguien más bien que se adapte muy bien a la cultura. Es más importante tal vez que sea solamente productivo, o los dos, ¿verdad? Que sea más productivo y que se adapte a la cultura, como en este caso de aquí, o que sea más productivo y se adapte a la cultura y tenga una baja probabilidad de que se mueva a otro trabajo, ¿verdad? O etcétera, etcétera, etcétera. Y eso entonces son los elementos que yo me gustaría hacer un sistema que genere predicción. Este Canvas sirve de cierta manera para, si ustedes tienen un grupo de desarrolladores o desarrolladoras, o si tienen una empresa que van a contratar para que les desarrolle el sistema, para decirles exactamente que esto es lo que quiero que me dé el sistema. No importa qué algoritmo o procedimiento de inteligencia artificial, aprendizaje mecánico utilice por dentro, lo que quiero es que me genere este resultado, ¿verdad? ¿Qué juicio? Bueno, hay que determinar el valor de eso, o sea, una vez que tengo un ranking, hay que emitir un juicio para la decisión. Eso yo no lo dejaría solo, ¿verdad? Que sea un sistema automático, que de repente la inteligencia artificial, la persona llena en línea un formulario, llenan cierta información, siguen sus papeles, el sistema predice, hace un ranking y escoge el primero. Usted tiene el trabajo, y que no pasa por ningún otro tipo de comité de ¿cómo se llama?, reclutamiento o algo parecido, porque ya sabemos que todavía esos sistemas no son del todo perfectos, y el juicio es la parte que yo dejaría en la parte humana, ¿verdad? Y esto aplica para muchas cosas. En Netflix probablemente no, ¿verdad? Cuando Netflix nada más sugiere películas,
No hace falta un juicio humano, pero hay un juicio de la computadora. Un juicio es una especie de heurística, ¿verdad? Como una regla general que me permite a mí determinar que sí, efectivamente, lo que determinó como un ranking aceptable, lo recomiende y decida, tome la decisión inmediata de recomendarlo. Pero en el caso como algo como reclutamiento y en muchas horas, otras sistemas, tal vez sí haya que emitir un juicio. Está ahí un ejemplo famoso de la empresa Target, que usaron un sistema de aprendizaje como de comportamientos de compra para detectar personas o mujeres que estuvieran embarazadas, ¿verdad? Para mandarle los cupones y las propagandas adecuadas cuando detectaran un patrón de compra que sea particular. Entonces se le metieron una gran cantidad de datos y empezó, ¿verdad? Cuando detectaba que por el patrón de compra de una mujer estaba embarazada, le empezaba a enviar cupones. Bueno, un señor creo que llegó o mandó una carta indignado a Target diciéndole que mi hija de 17 años le están mandando cupones de embarazada, que si están sugiriendo algo, que si están tratando de hacer que ella se embarace o algo por el estilo. Target se disculpó y lo demás. Resultó ser que después de pocos días o un par de semanas, el padre tuvo que volver a disculparse por decirle que resulta que la hija sí estaba embarazada. Entonces así de específico puede ser el sistema y así de preciso puede ser, pero entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar una acción, ¿verdad? Y tomar una decisión donde, bueno, ahí ya es un elemento de juicio que hay que considerar para las futuras predicciones que haga el sistema, ¿verdad? Volviendo al ejemplo del personal, ¿verdad? Si tenemos un ranking, generamos un ranking, a partir de ahí generamos una predicción. Tenemos que emitir un juicio que es valorar de alguna forma adicional para saber de ese ranking cuál será la mejor persona. Y bueno, esperamos que el resultado de todo este proceso sea un empleado de alto rendimiento y por mucho tiempo, ¿verdad? Eso es una expectativa, es un deseado, ¿verdad? Que nosotros necesitamos a largo plazo, que por eso hay que considerar y es importante para la hora de reentrenar las redes neuronales para ver si realmente, o la inteligencia artificial, para ver si realmente funcionó, ¿verdad? Los datos de entrada, por supuesto, tendríamos que estar seguros que currículum vitae, información de redes sociales o actividad de redes sociales, eso puede ser automático, personalidad, si hay algunos test de personalidad o algunos exámenes o algo que hizo o pruebas que pueda hacer de esa manera para detectar la personalidad y alguna prueba de aptitud técnica, digamos, que tenga que ver con alguno de los requisitos que requiere para el puesto para el cual se le está contratando. Datos de entrenamiento serían por lo general los mismos, a veces se incluyen algunos otros, ¿verdad? Que tienen que ver con cosas más que son medidas en el instante de rendimiento de la persona para después incluirlos en el sistema nuevamente para reentrenar. Y la retroalimentación, bueno, al final, cuando una persona pasa todo su ciclo de vida dentro de un personal, bueno, detectar cuáles son una evaluación, algún sistema de evaluación para detectar precisamente cuáles son esos empleados o empleadas que son mucho mejores y mucho más productivos. Aquí hay algo importante que es la inteligencia artificial no es algo que yo compro, no es algo que simplemente voy y escojo, agarro como en un supermercado, entonces 3 gotas de cadenas de decisión de Markov, otro poquito de redes neuronales y un poco de redes bayesianas para tomar decisiones. No funciona así. Si funcionara así, entonces, si ustedes son una empresa que están buscando aumentar su competitividad, eso quiere decir que cualquiera los podría hacer, ¿verdad? Cualquiera podría ser tan competitivo como ustedes. Por eso, por ejemplo, productos como IBM Watson, que creo que ya no es tan popular, pero en su momento, IBM Watson, si yo lo puedo comprar, pero mi competidor también, entonces es como, bueno, al final, ¿qué ventaja tengo en realidad yo? El truco, la ventaja del uso de inteligencia artificial y aprendizaje mecánico está en investigar y desarrollar, ¿verdad? Y esto no quiere decir que ustedes tengan que saber todos los detalles algorítmicos y que tengan toda la capacidad matemática y computación para poder implementar ese tipo de sistema, no, pero ustedes sí la capacidad de determinar qué es exactamente lo que ustedes quieren en un sistema, qué tipo de decisiones les podría llevar y cómo esa predicción y esas decisiones les pueden mejorar sus ventas, les puede mejorar su desempeño, les puede mejorar disminuir riesgo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que
investigar y desarrollar no los algoritmos como tal, sino cómo esas decisiones y cómo ese mejoramiento en la capacidad de predicción le genera esos resultados extremadamente positivos, ¿verdad? Y ese es uno de los elementos extremadamente importantes a la hora de desarrollar sistemas de inteligencia artificial. No es comprar el software ni comprar el producto. De hecho, muchos de ellos no son ni de comprar. Están de algo como TensorFlow, que es de que lo desarrolla Google. Yo lo uso totalmente libre, ¿verdad? Y bueno, se pagan fees después por volúmenes de datos, por otras situaciones, pero en general esos sistemas se pueden desarrollar de manera abierta primero hasta que ya lo tenga que utilizar de manera exhaustiva y profesional en mi organización. Entonces les permite incluso explorar, probar la idea de usar inteligencia artificial sin tener que hacer grandes inversiones de dinero para hacerlo, ¿verdad? Por supuesto que también hay empresas que desarrollan inteligencia artificial y empresas que desarrollan los algoritmos mismos de inteligencia artificial, no que nada más les montan una plataforma, no, sino que son desarrolladores que es diferente que cuando uno compraba una computadora que la persona, hay un distribuidor y a ese le vende una computadora, no, este es más como que yo consigo a alguien que fabrica computadoras y me las fabrica para mí, es más o menos eso, ¿verdad? En términos de digital, que son empresas, son organizaciones, son consultores que lo que hacen es fabricar o desarrollar algoritmos que son muy específicos y que le pueden dar a ustedes una ventaja increíble. Bueno, no sé si se están manejando preguntas y respuestas a través de... Yo creo que no, por lo que participantes, pero quedo a la disposición. Estos son mis contactos, ¿verdad? Tomás.decamino@gmail.com. Me pueden también seguir en Twitter o en Facebook. En Twitter mejor porque en Facebook ya está saturado. Y me pueden hacer las consultas del caso en lo que los pueda ayudar. Sin más, muchísimas gracias por estos problemas. Sigamos tratando de aprender más entre nosotros y nosotras a través de estos medios digitales en tiempos donde definitivamente habrá cambios importantes. Y tal vez como nota final, definitivamente la utilización de este tipo de herramientas van a ser vitales para poder construir una economía que de intangibles, una economía digital, donde muchas de las operaciones de nuestra empresa, nuestra organización, se tienen que digitalizar 100%, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eso es importante que aprendamos a entender cómo poder incluirlas en nuestra organización. Entonces, sin más, los dejo. Muchísimas gracias y que les vaya bien en el resto de presentaciones.